Les invito a abrir sus Biblias a Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1. Y vamos a estar viendo del versículo 24 al 29. Colosenses 1, 24 al 29. El título de este sermón es El Ministerio Supremo. El Ministerio Supremo. De hecho, el libro de Colosenses hay una palabra que es clave en cuanto al concepto que se ve repetido por medio del libro de Colosenses, que es el tema de la supremacía de Jesucristo, la supremacía de Cristo en todo. Y lo que queremos ver acá en estos versículos es que el ministerio que Cristo nos ha dado es un ministerio supremo, es un ministerio que es centrado en la palabra de Dios, centrado en Cristo, y por eso es glorioso. Se cuenta de la historia de R.C. Sproul, que ya ha partido hace unos años a estar con el Señor, presidente de Ligonier, y cuando él estaba en un cargo importante, ya como presidente, con ciertos logros, alguien le hizo una pregunta, pero esa pregunta tenía la intención de decir cómo era tu vida cuando solo eras pastor, es decir, ahora que estás en una posición más alta, ¿cómo comparás cuando eras solamente un pastor? Y él respondió, ¿cómo solo un pastor? Y él decía que esa es una visión errónea de que no hay un llamado más alto en la tierra que el llamado pastoral. De hecho, Spurgeon decía que si Dios te llama a ser pastor, no tomes un cargo menor como el de ser un rey. Así que por eso nosotros hoy queremos pensar un poco a la luz de que la Iglesia Bíblica de Citibel ha podido examinar y recomendar que la Iglesia reciba a Luis Palomo como un pastor más agregado a la Iglesia Bíblica de Citibel. Queremos pensar en este tema del ministerio pastoral y lo queremos pensar a la luz de lo que Pablo nos habla en el capítulo 1, versículo 24 al 29. Y una de las cosas que vamos a ver en esta sección es que el ministerio pastoral, como la vida cristiana, es un ministerio de sumo gozo y es un ministerio de sufrimiento. Quisiéramos tener una sola parte de eso, pero la realidad es que el ministerio pastoral tiene ambas, no podemos separarlas, porque así fue el ministerio de Cristo, así fue el ministerio de Pablo, y vemos esto en la historia. David Berner, que era misionero entre los indios del siglo XVIII, fue expulsado del seminario de Yale por un malentendido y nunca fue ordenado oficialmente, pero dedicó su corta vida a predicar el evangelio entre los nativos de Nueva Inglaterra. Es más, murió con 29 años. Tuvo tuberculosis, soledad y pobreza extrema, pero a pesar de eso él escribe en su diario diciendo: «Oh, qué dulce es ser usado por Cristo, aunque me cueste la vida». Murió con 29 años. Pero su testimonio inspiró a generaciones de pastores y misioneros, entre los cuales también estaba William Carey y Henry Martin. Podemos hablar también de la historia de John Bunyan, el autor de El progreso del peregrino, que pasó 12 años en prisión por predicar el evangelio sin permiso de la iglesia oficial, y cuando le ofrecieron liberarlo si él prometía dejar de predicar, él respondió: «Si hoy me sacan, mañana predicaré otra vez». Y Charles Simeon, muchos han escuchado del taller que algunos han hecho en esta iglesia de Simeon Trust, que es un taller para ayudar a pastores y personas que están aspirando el pastorado a poder predicar fielmente las Escrituras. Y está basado, Simeon Trust, en Charles Simeon, que fue pastor en Cambridge, Inglaterra, en el siglo XVIII. Y él fue designado a una iglesia y esa iglesia no lo quería, es decir, no es que él eligió ir a esa iglesia, se lo asignó a una iglesia. Y como él estaba predicando fielmente el evangelio y fielmente las Escrituras y la iglesia no quería eso, la congregación lo rechazó abiertamente. Y en ese momento la manera que funcionaba es que si vos tenías dinero, en vez de haber sillas había como unos bancos con unas entradas, era como casillas cerradas y vos tenías una llave para entrar a esa parte que vos o alquilabas o lo habías comprado. Entonces lo que la iglesia hizo es cerró con llave todas las entradas para que cuando él venía a predicar la gente no podía sentarse, no podía entrar y casi no había espacio. Y lo que la gente hacía, se paraba en los pasillos, se paraba afuera porque esa gente no venía,
rehusaba escucharlo. Así que él experimentó mucha oposición y a veces él ponía sillas vacías y los tiraban para afuera, pero él perseveró y predicó expositivamente la palabra domingo tras domingo. Y después de 12 años de oposición, la iglesia empezó a llenarse. Pero fueron 12 años de perseverar y tener oposición y tener rechazo. En medio de esa oposición él siguió fiel y como resultado su ministerio formó a toda una generación de pastores y misioneros al punto que el día de hoy, el otro lado del mundo en Argentina y en otros lugares del mundo hay un taller de predicación que tiene que ver con su nombre por su fidelidad a predicar año tras año en la Escritura. Lo que nosotros queremos ver en este pasaje es que el ministerio pastoral implica gozo, sufrimiento y trabajo, pero que ese trabajo y ese sufrimiento vale la pena porque es para madurar el pueblo de Dios. Y quizás algunos están acá y pueden pensar, bueno, yo no soy pastor, ¿qué es lo que tiene que ver este mensaje conmigo? Bueno, primeramente todo cristiano debe entender lo que la Biblia dice acerca del pastorado. Todo cristiano debe entender lo que la Biblia dice acerca del pastorado. Es importante que nosotros tengamos claridad de lo que dice las Escrituras para que tengamos la expectativa correcta, para que podamos orar por esto de nuestros pastores. Y hoy particularmente quise enfocarme en esto justamente a la luz de que estamos en esta iglesia presenciando un pastor más que será reconocido hoy. Hay dos perspectivas extremas, desbalanceadas del ministerio pastoral. Uno es la que tiene la visión de que el pastor es el que hace todo el ministerio. El pastor es quien tiene más acceso a Dios. Y esto niega varios pasajes del Nuevo Testamento que habla del sacerdocio de todo creyente, habla de la realidad que hay un solo intermediario entre Dios y los hombres, que es Jesucristo. Habla las Escrituras de la realidad que los pastores, Efesios 4, versículo 12, tenemos el rol de capacitar a los santos, es decir, la iglesia, para que la iglesia entera use sus dones y haga el ministerio y haga discípulos de todas las naciones. Entonces, esa es una perspectiva desequilibrada que en nuestro contexto latino la heredamos del catolicismo romano, la heredamos de la teología pentecostal, que el hombre de Dios tiene una palabra especial, que solo él tiene acceso a Dios, y eso es algo antibíblico. Pero por otro lado, el otro extremo es, en reacción a ese extremo, es no darle el lugar correcto que la Biblia da a los pastores, el honor que Dios da a ese rol, a ese oficio. La idea de que somos todos iguales y de que somos todos ministros y somos todos evangelistas, y si bien la Biblia habla de que somos evangelistas, habla de que somos llamados todos a hacer ministerio, la Biblia también habla de un rol especial que tienen los pastores que Dios ha dado a la iglesia para su beneficio. Entonces, el texto que veremos hoy tiene principalmente que ver con el ministerio de Pablo como apóstol. No es la aplicación idéntica a lo que vemos acá en este pasaje, porque este pasaje está describiendo el ministerio apostólico de Pablo. No hay apóstoles hoy, porque Pablo dice que se le apareció en 1 Corintios 15 a él como al último, como un abortivo. Cristo se le aparece de manera distinta a Pablo, pero Pablo fue el último. Y cuando nosotros tenemos el apóstol Juan que muere, ya no hay más Biblia, no hay más canon. La realidad apostólica está relacionada también con un canon cerrado, con una revelación completa. Judas 3 dice que la fe que nos ha sido dada una vez para siempre a los santos. Efesios 2:20 habla el fundamento del evangelio de la iglesia que son a través de los profetas y los apóstoles. Entonces hay cosas de este pasaje que son particulares a Pablo, pero nosotros queremos entender los principios de este pasaje que aplican a los pastores, y también directamente hay un sentido que los principios aplican a todo fiel cristiano que busca servir y expandir el evangelio por medio de su fidelidad al Señor. El autor Alexander White le escribió una vez a un pastor desanimado diciéndole lo siguiente: los ángeles alrededor del trono tienen envidia de tu gran trabajo. Continúa y crece en gracia y poder como un predicador del Evangelio.
Otro hombre lo expresó de la siguiente manera: tenemos un llamado a predicar, comisionado por Dios a enseñar la palabra, un heraldo del gran rey, un testigo del evangelio eterno. ¿Puede haber un trabajo más alto y más santo? A este trabajo supremo Dios envió a su único Hijo. En toda la frustración y confusión de los tiempos, ¿es posible imaginarse un trabajo comparable en importancia que el trabajo de proclamar la voluntad de Dios a los hombres descarriados? Así que espero que por medio de este pasaje nosotros podamos tener en alta estima este llamado pastoral que vamos a ver por medio de este pasaje de hoy. Y lo que nosotros queremos ver son tres cosas que yo quisiera enfatizar, pero solamente previo a eso, hablar del contexto de Colosenses, lo que ha ocurrido inmediatamente antes de esto, en los versículos previos, es que Pablo argumenta que a pesar de nuestra lejanía de Dios, Él ha reconciliado a todos los que verdaderamente hemos creído en el Evangelio para presentarnos puros delante de Él. Y es en ese contexto que entonces va a arrancar el versículo 24, y ahí tenemos nuestro primer punto. Número 1, un ministerio supremo, un ministerio pastoral, es un ministerio con gozo y sufrimiento. Un ministerio con gozo y sufrimiento, versículo 24, ¿no? Noten lo que dice. Dice: ahora me alegro de mis sufrimientos por vosotros, y en mi carne, completando lo que falta de las aflicciones de Cristo, hago mi parte por su cuerpo, que es la iglesia. Ahora es importante aclarar lo que Pablo no está diciendo. Pablo no está diciendo que la obra de Cristo fue incompleta y que él tiene que agregar algo a la obra salvífica de Jesucristo. Lo que él está diciendo es que lo que Cristo hizo en su servicio, en su ministerio, él continúa. Así como Cristo sufrió para nuestro beneficio, Pablo como apóstol va a sufrir para el beneficio de la iglesia. Esa es la idea. Cristo, su obra es completa, su servicio continúa. No podemos agregar a la obra de Cristo. Tetelestai fue lo que él dijo en la cruz: consumado es completa. Lo que él está hablando no es del acto de lo que Cristo logró en la cruz, sino del servicio de Cristo que continúa, en la manera que él también sufre como Cristo sufrió. Pero lo primero que él dice, ahora me alegro de mis sufrimientos por vosotros. Noten, lo primero que menciona es la alegría, el gozo. Y una de las cosas que nosotros queremos recordar hoy es este concepto que la Biblia nos enseña acerca del gozo. Y esto es verdad para los pastores y es verdad para todo cristiano. Si yo como pastor pierdo mi gozo por el trabajo, hay algo que no anda bien. Si vos como cristiano perdés el gozo, hay algo que no anda bien. Nosotros debemos ser hedonistas. ¿Saben lo que es el hedonismo? El hedonismo es una filosofía que va en pos, cuyo propósito en la vida es ir en pos del placer. Pero nosotros debemos ser hedonistas cristianos. Esa es una de las frases que John Piper repite mucho, y él la basó en la teología de Jonathan Edwards, y Jonathan Edwards la basó en las Escrituras. La idea de que nosotros hemos de pelear por el gozo. Nuestra vida cristiana debe ser una vida de gozo. No existe una persona madura sin gozo. Si no hay gozo en mi vida, hay algo que anda mal. Nuestra vida debe ser una vida que va continuamente en búsqueda de más y más y más satisfacción en Cristo. De hecho, el ser humano es lo que está haciendo con su pecado, está buscando satisfacción, solo que lo está buscando en los lugares equivocados. El problema no es ir en pos de gozo, somos llamados a eso. El problema es dónde vamos en pos de ese gozo. Y nosotros como pastores debemos priorizar eso en nuestra vida, debemos ser hedonistas cristianos. Debemos continuamente asegurar de que el gozo es algo que nos caracteriza. Si yo pierdo el gozo, pierdo mi capacidad de poder servir al cuerpo de Cristo. Pierdo mi capacidad de ser una bendición a otros. Pablo dice que él se alegra, y específicamente él se alegra de sus sufrimientos por ellos, por lo que eso va a lograr. El pastor MacArthur, hablando de la importancia del gozo en la vida de todo cristiano, dice: un cristiano que ha perdido el gozo del ministerio
no tiene malas circunstancias, porque podemos echarle frecuentemente la culpa, lo que pasa es que vos no sabés mis circunstancias, sino que tiene malas conexiones. No perdés el gozo de servir a Cristo a no ser que tu comunión con Él está afectada. Eso no te lo puede sacar nadie, ninguna circunstancia te puede sacar tu comunión con Cristo. Es más, muchas veces las circunstancias difíciles es lo que te lleva a una comunión más profunda con Cristo. El gozo es generado por la humildad. Las personas pierden su gozo cuando se vuelven centradas en sí mismas, pensando que merecen mejores circunstancias de lo que están recibiendo. Las circunstancias, las personas, la preocupación son ladrones que están buscando robarnos el gozo del ministerio. La humildad, la devoción a Cristo, la confianza en Dios protegen el gozo que es el legado de Cristo a cada cristiano. Así que Luis, una de tus prioridades como futuro pastor, Dios te ha permitido llegar a este punto de que la iglesia te va a reconocer como uno de los pastores, es que vos persigas por encima de todo tu gozo en Cristo, para que pueda ser de utilidad al cuerpo de Cristo. Y esto es verdad también para todo cristiano. Como madre podés perder tu gozo en el cansancio y la cantidad de veces que tenés que retar a tu hijo. Como esposa, como padre, somos llamados en cada una de esas áreas a buscar nuestro gozo en Cristo y poder ser una madre gozosa, ser un padre gozoso, ser un esposo, una esposa gozoso, ser un trabajador gozoso. Así que no perdamos el gozo. Pablo dice que él se alegra de sus sufrimientos. Alguien dijo que el evangelio siempre se ha esparcido a través del sufrimiento misionero. John Newton dijo: Dios designa a sus ministros a estar muy ejercitados, tanto de afuera como de adentro, para que puedan identificarse con su rebaño y saber en sus propios corazones el engaño del pecado, las dolencias de la carne y la manera en que el Señor apoya y sostiene a todos los que confían en Él. Pablo dice que Él se goza de sus sufrimientos, y la realidad es que el sufrimiento nos acerca más a Dios. El sufrimiento nos ayuda a identificarnos con las ovejas que también sufren, y el sufrimiento es lo que Cristo nos prometió que vamos a experimentar. Todo aquel que, y Pablo le dice a Timoteo, todo aquel que quiere vivir una vida piadosa será perseguido. Experimentaremos sufrimiento. Y esto nos lleva al segundo punto, que lo vamos a ver en el versículo 25 al 27, que este ministerio que Pablo describe, que es el ministerio de todo el cristiano, pero particularmente enfocándonos hoy en el ministerio pastoral, tiene que ser un ministerio centrado en la palabra y en Jesucristo. Tiene que ser un ministerio centrado en la palabra y en Jesucristo. Versículo 25. Dice: de la cual fui hecho ministro, conforme a la administración de Dios, que me fue dada para beneficio vuestro, a fin de llevar a cabo la predicación de la palabra de Dios. Noten esa frase, esas dos palabras que Pablo usa, o esas tres palabras: me fue dada, me fue dada. En un sentido, los pastores no elegimos. Nosotros no elegimos este llamado. No es que nosotros estamos en contra de nuestra voluntad haciendo este llamado pastoral. De hecho, la Escritura es clara, 1 Timoteo 3. Si alguno anhela el obispado, buena cosa anhela. Pero es un llamado que es dado por Dios. Nosotros no es que lo buscamos. Dios puso la carga, Dios puso el anhelo. Dios confirmó ese anhelo por medio de la iglesia. Y entonces en ese sentido es algo que nosotros recibimos el llamado. Ninguno de nosotros merece el llamado pastoral, como no merecemos la salvación. Es un llamado por gracia y es un llamado que viene de Dios. Como lo fue con Pablo. Pablo no estaba buscando ser un plantador de iglesias. Estaba persiguiendo la iglesia y Cristo interrumpe esos planes de perseguir la iglesia para convertirlo en el apóstol Pablo, que plantaría iglesias, escribiría porciones del Nuevo Testamento. Nosotros respondemos como pastores al llamado de Dios. Es algo que viene de Él. La Escritura es clara en Hechos, que el Espíritu Santo es quien da obispos, pastores a la iglesia. Hechos 20.
Y Efesios 4 es Cristo que da pastores a la iglesia. Es una obra de Dios. La iglesia lo que hace es identificar lo que Cristo está haciendo, lo que el Espíritu Santo está haciendo. Pero es algo que recibimos. Entonces, Luis, en el caso tuyo es algo que te fue dado de parte de Dios. Pero con un propósito, el texto dice para beneficio vuestro. Que de alguna manera los pastores tenemos un llamado de entregarnos más sacrificialmente de lo que nos entregábamos antes de ser pastores. Nuestro llamado tiene que ver con eso, tiene que ver con el beneficio. Debemos vivir para el beneficio de la novia de Cristo. Eso es lo que el texto está diciendo. Y ese es el llamado pastoral, nosotros centramos nuestra vida en Cristo y centramos nuestra vida en beneficiar a otros por medio de usar los medios de gracia que Dios nos ha dado para bendecir y edificar la iglesia por medio de la predicación de la palabra y la predicación de Cristo. Vivimos para servir a otros. Y hay un sentido que eso es verdad para todo cristiano. Nosotros somos llamados a seguir a Cristo para ya no vivir para nosotros mismos, sino para aquel que murió y resucitó por nosotros. De que vivimos para otros. El pastor no debe estar buscando construir su reino, sino el reino de Cristo. Mis hermanos, las horas que los pastores invertimos en el estudio de la palabra, en la oración, en la consejería, en estar cargados, en estar pensando, en visitar, son para vuestro beneficio. Es para el beneficio de la iglesia. Noten lo que dice el texto. Me fue dada, versículo 25, para beneficio vuestro, a fin de, con este propósito, llevar a cabo la predicación de la palabra de Dios. Un pastor puede fallar en muchas áreas, pero no puede fallar en esto. Esto tiene que estar en el centro de tu ministerio, Dani y Luis, y de mi ministerio. De todas las cosas que hay para hacer, y hay muchas cosas, y hay cosas buenas que los pastores podemos y debemos hacer. Pero lo que no puede no estar es este ministerio de la predicación de la palabra de Dios, a fin de llevar a cabo la predicación de la palabra de Dios. Si yo tengo que hacer algo en la iglesia que implica negociar mi tiempo de preparación en la predicación de la palabra de Dios, estoy haciendo algo mal. Eso tiene que estar en el centro. Tiene que estar en el centro. Por eso Hechos 6 es claro que los apóstoles se dieron cuenta en un momento que no es bueno. No es bueno que nosotros descuidemos el ministerio de la palabra y la oración para servir a mesas. Si no era que servir a mesas era algo no importante o algo que ellos no estaban dispuestos a hacer, lo estaban haciendo de hecho, sino que no es bueno que nosotros descuidemos esto, porque eso tiene que estar en el centro. La predicación es el centro, tiene que ser el centro del ministerio de la iglesia, porque la iglesia tiene que estar gobernada por Cristo por medio de la predicación de la palabra de Dios. Y por eso nosotros debemos dedicarnos de manera continua a la palabra de Dios en nuestras vidas, para nuestro propio beneficio y para preparar el alimento para las ovejas. El texto continúa, versículos 26 y 27, y dice, es decir, el misterio va a describir esta predicación de la palabra de Dios, el misterio que ha estado oculto desde los siglos y generaciones pasadas, algo que no se podía ver, que estaba oculto, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer cuáles son las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, es decir, los no judíos, que es Cristo en vosotros, la esperanza de la gloria. Efesios 3 habla de este misterio de Cristo de esta manera. Dice Efesios 3, 4 al 6, en vista de lo cual, leyendo, podréis comprender mi discernimiento del misterio de Cristo, que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora ha sido revelada a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, a saber, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, participando igualmente de la promesa en Cristo Jesús, mediante el Evangelio. Ese era el misterio, que el Evangelio es para todos. No hay distinción de raza, de clase social, de clase política. El Evangelio es para todos. Y que el Mesías vino para todos, y el Mesías vino por medio de su muerte, sepultura, resurrección, a entonces morar en nosotros y estar
en un solo cuerpo con la diversidad que Dios quiere que exista en la iglesia. La realidad de que ahora Dios habita dentro nuestro, eso es algo increíble. La morada de Dios, que vemos tan santa a través del Antiguo Testamento, ahora viene a morar dentro del cristiano y dentro de la iglesia. De hecho, hay una morada de Dios en la iglesia local que es única cuando la iglesia está congregada los domingos. Hay un sentido que Dios mora con su pueblo de manera particular cuando la iglesia se congrega. 2 Corintios 6, 16 dice, porque nosotros, plural, el templo del Dios vivo, como Dios dijo, habitaré en ellos y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. El texto también menciona en el versículo 27, al final, este mensaje que Pablo predicaba y termina con la frase, la esperanza de la gloria. Efesios 1 lo describe de esta manera, 13 al 14. En él también vosotros, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fuisteis sellados en él con el Espíritu Santo de la promesa que nos es dado como garantía de nuestra herencia, con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios para alabanza de su gloria. El Espíritu Santo es un depósito. Es como cuando uno pone un depósito para una casa, que es la garantía que nosotros estamos ahora experimentando como iglesia de manera menor, lo que un día experimentaremos de manera perfecta, de manera gloriosa. Que la vida cristiana es una vida que espera. Nosotros miramos para atrás, mirando lo que Cristo ha hecho a favor nuestro, pero también miramos para adelante. Y cuando cantamos las verdades que acabamos de cantar, esas verdades de la vida eterna, la segunda venida de Cristo, la esperanza de la gloria, nos afectan hoy, nos deben afectar hoy. Y esto nos lleva al último punto que lo vemos en el versículo 28 y 29, que el ministerio pastoral, el ministerio que Pablo describe acá, es un ministerio que trabaja hacia la madurez de todo cristiano. Y Luis y Dani, como pastores, ustedes tienen que tener esta visión continua en su corazón, en sus cargas, de que en sus labores, por medio de la oración, por medio de la preparación de sermones, por medio de la consejería, por medio de la enseñanza, por medio de la capacitación de otros, están buscando esta meta. Están insatisfechos. Sabemos que en esta tierra no habrá un momento donde toda la iglesia será enteramente madura, cada uno de manera equitativa, porque vemos, si uno ve las cartas de las iglesias en el Nuevo Testamento, todos tienen problemas. Y estamos hablando de la edad de oro, o sea, la edad que uno dice este fue el tiempo mejor de la iglesia. Si vemos las 7 cartas que Cristo le escribe a las iglesias en Asia, en Apocalipsis, 5 de 7 son llamadas a arrepentirse como iglesias. Pero lo que sí estamos hablando que nosotros continuamente debemos estar trabajando en pos de la madurez de todo cristiano. Pablo en 1 Tesalonicenses capítulo 5 describe distinto tipo de personas que existirán en la iglesia. Los débiles, sosténlos. Los que son indisciplinados, amonestarlos. Alentar a los que están desalentados, es decir, va a haber personas en medio nuestro que estarán desalentados, que estarán débiles, que requieren amonestación. Pero Pablo dice que él trabaja hacia la madurez de todo cristiano. Él se queda insatisfecho hasta que todo cristiano esté maduro. Fíjese cómo dice el versículo 28, lo primero que dice, a él nosotros proclamamos. Y noten que ¿a quién proclama? Nuestro trabajo como pastores es proclamar a Cristo, explicar quién es. Y no solamente explicar, sino también proclamar la realidad de quién es Jesucristo y qué ha hecho a favor nuestro y cómo eso nos afecta en nuestra batalla contra el pecado. A Él nosotros proclamamos. Esta palabra proclamar significa declarar públicamente una verdad completada. George Whitefield dijo, otros hombres quizás predican el evangelio mejor que como yo lo predico, pero ningún hombre puede predicar un mejor evangelio. Y noten que hay 2 aspectos acá en lo que Pablo dice. Hay un aspecto
positivo y un aspecto, primero arranca con un aspecto negativo en la manera que nosotros proclamamos a Cristo. Y esto es algo que vemos a través de las Escrituras, ¿no? Cuando habla del propósito de la palabra de Dios, 2 Timoteo 3, 16 y 17, hay un aspecto positivo de instruir, pero también hay un aspecto negativo de corregir y reprender, cuando dice el propósito de las Escrituras. Y acá Pablo va a hablar lo mismo, dice, nosotros proclamamos, y va a usar dos participios, que son verbos que están como adjetivos conectados con este verbo principal. Dice, amonestando a todos los hombres, número 1, y después dice, enseñando a todos los hombres. Amonestando, lo primero que menciona. Y esto es parte de nuestro trabajo pastoral. Nosotros somos llamados a amonestar. De hecho, Pablo dice en Hechos 20, 31, lo siguiente, dice, por tanto, estad alerta, recordando que por 3 años, de noche y de día, no cesé de amonestar a cada uno con lágrimas. Noten que Pablo realmente le importaba. Él está rogando con lágrimas a personas que necesitan cambiar en algo. La amonestación. Pero esto no es algo que solamente nos toca hacer a los pastores. Colosenses 3:16 dice que la palabra de Cristo habite en abundancia en vosotros, en la iglesia, con toda sabiduría, enseñándoos y amonestándoos unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando a Dios con acción de gracias en vuestros corazones. Nuevamente el equilibrio bíblico es los pastores tenemos un rol, pero los miembros también. Los pastores capacitamos, proclamamos, amonestamos, pero ustedes también, como miembros, son llamados en momentos particulares a amonestarse los unos a los otros. Pablo también lo dice en Romanos 15, 14, en cuanto a vosotros, hermanos míos, yo mismo estoy convencido también de que vosotros estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, y acá está, y capaces también de amonestaros los unos a los otros. Noten que Pablo le pone la responsabilidad a la iglesia. Ustedes también tienen responsabilidad de amonestarse los unos a los otros. Somos llamados a amonestarnos y ayudarnos con nuestra lucha con el pecado. Eso es un llamado de toda la iglesia. Somos llamados a ayudarnos a través de la amonestación, en este caso, para que podamos batallar con el pecado conforme a las Escrituras. Pero noten lo otro que dice, no solamente negativamente amonestar, sino positivamente enseñando a todos los hombres. Y Pablo está hablando de lo que él hace como apóstol, y yo estoy enfatizando lo que los pastores debemos hacer como pastores. Y es interesante que uno de los requisitos para ser pastor, los requisitos son de carácter primordialmente, pero el que no es directamente del carácter tiene que ver con esto, que sea apto para enseñar. Un pastor tiene que poder hacer lo que dice Tito, poder defender la sana doctrina, y por eso ayer hubo una examinación. Porque eso no es el llamado de todo cristiano, es el llamado de los pastores de proteger el evangelio, de enseñar el evangelio, de refutar falsa doctrina. Y Pablo dice que él estaba comprometido a amonestar, pero también a enseñar a todos los hombres. Entonces hay un sentido que eso es el llamado particular de los pastores. Por eso la Biblia dice que tienen que ser aptos para enseñar. No cualquiera puede estar en el púlpito, aun si cumple los requisitos de carácter. Tiene que ser alguien apto para enseñar. Pero sin duda que ustedes como iglesia pueden aplicar este pasaje porque la Biblia también nos habla de otro tipo de enseñanza que es verdad para todo creyente. Mateo 28 nos habla de la gran comisión, que es el trabajo de toda la iglesia, es el trabajo de los pastores sin duda, pero también es el trabajo de los miembros que lo componen. De que todo cristiano en un sentido también enseña, ya sea a sus hijos, como Deuteronomio nos pide, como el Nuevo Testamento nos pide, ya sea a través de poder enseñar a un creyente nuevo, somos llamados a enseñar. ¿Qué enseñamos? Enseñamos doctrina y por eso los pastores capacitamos a los santos para que los miembros puedan servir con sus dones, y eso también implica el discipulado entre miembros. Enseñamos el evangelio que nos salva, que es el mismo evangelio que nos santifica, pero nosotros enseñamos con un objetivo,
Esa enseñanza no es simplemente crear pecadores más inteligentes. El objetivo es que seamos conformados más a la imagen de Jesucristo. La manera más palpable de ver eso es el amor. Por eso Pablo dice en 1 Timoteo que el propósito de su instrucción, ¿qué es? El amor. Y por eso el mandato principal es amar a Dios y al prójimo. Los dos mandamientos, que toda la ley está basado en eso. Entonces la manera que nosotros medimos cómo estamos en nuestro crecimiento, 1 Juan lo dice, que si decimos conocer a Dios, si decimos que amamos a Dios, pero no amamos a nuestros hermanos, somos unos mentirosos. La iglesia local y la manera que nosotros amamos a nuestros hermanos es la prueba si nosotros realmente estamos creciendo en doctrina. Esa doctrina, si la hemos creído genuinamente, tiene que verse en la manera que nos amamos los unos a los otros. La manera en que alguien debe poder observar cuando entra a una iglesia el Evangelio hecho visible, a través de las relaciones amorosas, imperfectas, pero amorosas por causa del Evangelio que está siendo enseñado. Y noten lo que dice también, que esta enseñanza, esta amonestación, esta proclamación, la hace con toda sabiduría, pero con este objetivo. Dice, a fin de poder presentar a todo hombre perfecto en Cristo. Y la idea de la perfección no es perfección en esta vida, porque eso no va a pasar nunca, pero la idea es que están completos, están maduros. Nosotros como pastores debemos estar trabajando toda nuestra vida hacia la madurez del cuerpo de Cristo. Noten conmigo, guarden su lugar ahí y noten en Gálatas, hacia la izquierda, capítulo 4, versículo 19. Gálatas 4, 19, hijos míos. Y ciertamente en el caso de esta iglesia eran sus hijos espirituales. Pablo había comenzado esta iglesia. ¿Por quienes de nuevo? ¿Por qué dice de nuevo? Porque él ya pasó por esto. Él describe los dolores de parto y está como, de vuelta estoy pasando por esto. Bajo la inspiración del Espíritu Santo, porque él no puede experimentar, los hombres no podemos entender lo que ustedes sufren, madres en sus dolores de parto. Pero él usa esta imagen por la frustración de esta iglesia que se está desviando del Evangelio. Y porque ama a la iglesia, sufre cuando la iglesia se desvía. Por quienes de nuevo sufro dolores de parto. ¿Hasta cuándo, Pablo? ¿Hasta cuándo vas a seguir sufriendo? Hasta que Cristo sea formado en vosotros. Así que esa es parte del sufrimiento pastoral. Es que nosotros, si somos llamados por Dios y mantenemos nuestra mirada en lo que la Biblia dice que es el llamado pastoral, hasta que Cristo no esté formado en la vida de otros, estamos sufriendo. Es un tipo de sufrimiento, no es el único tipo de sufrimiento, pero a nosotros nos debe importar muchísimo que la iglesia todavía no se asemeja a la imagen de Cristo, y eso nos hace entonces hacer lo que él dice en el versículo 29. A la luz de ese sufrimiento, a la luz de esa insatisfacción, porque el pastor, conforme a la palabra de Dios, no está buscando meramente un crecimiento numérico, no está buscando tener likes en Facebook, cantidad de views en YouTube, no debería estar buscando esas cosas, sino lo que le debería importar realmente es la madurez del cuerpo de Cristo, la madurez de las almas que Dios ha puesto bajo su cuidado. Versículo 29, él dice esto, con este fin. ¿Qué fin, Pablo? Que todos sean maduros en Cristo. Con este fin también trabajo, esforzándome según su poder que obra poderosamente en mí. La palabra que usa acá para trabajar, cuando dice con este fin trabajos, es la palabra que da la idea de trabajar hasta el punto de estar exhausto. Esa es la idea. No se puede tener un ministerio bíblico auténtico sin trabajo duro. Que el Señor nos libre a los pastores de la pereza, de la distracción. Esto no significa, hay extremos en esto también, que los pastores no deben descansar, debemos descansar. Y a veces con algunos pastores el problema es que no descansan o no cuidan sus familias al punto que se descalifican, porque 1 Timoteo dice que el que no puede cuidar a su propia familia, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? Hay momentos que el pastor tiene que frenar y dedicar más tiempo a su familia, hay momentos para descansar, para poder servir mejor.
Pero el punto es que el ministerio pastoral es un ministerio, si lo hacemos conforme a las Escrituras, que debemos estar exhaustos muchas veces del trabajo. Esforzándome, dice la otra palabra que usa ahí, con este fin también trabajo esforzándome. Y la palabra en el griego literalmente es agonizomai. Y ahí uno piensa en la palabra en el español, que nosotros tenemos agonía. Así que la idea es que el ministerio pastoral y el ministerio de todo creyente demanda nuestro mejor esfuerzo. Se contaba de Lutero que él trabajaba tan duro algunos días, según sus biógrafos, que él caía muerto en la cama. Moody en una ocasión tenía una oración rutinaria antes de dormir, cada noche oraba un rato, pero en una de esas ocasiones estaba tan cansado que su oración fue: Señor, estoy cansado, amén, y se durmió. Pero noten lo que dice Pablo acá en este trabajo, en este esfuerzo que él hace. Dice según, conforme, según su poder. Y ahí está la unión del esfuerzo humano en dependencia del poder de Dios. Pablo dice en 1 Corintios 15:10, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia para conmigo no resultó vana, antes bien he trabajado mucho más que todos ellos. Parece que se está jactando pecaminosamente, pero después dice, aunque no yo, sino la gracia de Dios en mí. Entonces tiene que ser la gracia de Dios que nos motiva al servicio ministerial. Como creyente, como pastor, ese tiene que ser mi motor. Y cuanto más yo la entiendo, cuanto más yo entiendo el Evangelio y la gracia de Dios, más voy a esforzarme por causa del beneficio de la iglesia. El ministerio pastoral es un ministerio de gozo y de sufrimiento. Tiene que estar centrado en la palabra de Dios y en Jesucristo, y tiene que trabajar hacia la madurez de todo cristiano. Así que recordemos esto, que el ministerio pastoral también tiene una aplicación para todo cristiano que ha sido llamado a servir con gozo, con sufrimiento, centrado en la palabra de Dios, en Jesucristo, trabajando para la madurez de otros. Así que mi ánimo para Luis, para Dani hoy, es que puedan aplicar estos principios de entregarse plenamente a Jesucristo, buscando su gozo en Él, buscando su capacidad que nosotros no tenemos por nosotros mismos en Él, de tal manera que la iglesia sea beneficiada. Y hermanos, el trabajo de ustedes es apoyar ese liderazgo, reconocer el alto llamado que es, orar por sus pastores, animar a sus pastores, y también Hebreos 13, y voy a terminar con este pasaje para cerrar, si quieren mirar conmigo, Hebreos 13, versículo 17. Hay un llamado para ambos acá. Hebreos 13, 17 dice, obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos. El único momento donde pueden y deben desobedecer ese mandamiento es cuando sus pastores les están pidiendo hacer algo en contra de las Escrituras. ¿Por qué? Porque ellos velan por vuestras almas. Y ahí está el énfasis para vos, Dani, para vos, Luis. Recordatorio de lo que ustedes ya saben. Ustedes son llamados a velar por las almas. El texto dice, Luis, a partir de hoy vas a tener que rendir cuentas en la eternidad por las almas, por el tiempo que Dios te permite ser pastor de esta iglesia, por las almas de esta iglesia. Dice, como quienes han de dar cuenta. Un día yo voy a dar cuenta por las almas de la iglesia bíblica reformada, voy a dar cuenta por el tiempo que pastoreé acá, y de eso nos debe pesar enormemente. Y eso debe recordar a la iglesia el peso enorme que ellos tienen sobre sus hombros. Por eso el texto termina en Hebreos 13, 17 diciendo, permitidles, a la luz de ese tremendo llamado de velar por ustedes, y ellos, no ustedes, van a dar cuenta delante de Jesucristo por cómo ellos velaron por ustedes. A la luz de eso, entonces, permitirles que lo hagan con alegría. Ahí está el concepto de la alegría. Deben observar y orar y cuidar el gozo de sus pastores y no quejándose. ¿Por qué? Porque no les conviene a ustedes, es lo que el texto dice. Porque eso no sería provechoso
para vosotros. Ustedes como iglesia van a beneficiarse si tienen pastores gozosos y si están buscando apoyar el liderazgo que Dios les ha dado, porque esto es algo que vino del Señor. Como decía antes, no es algo que ellos eligieron en un sentido. Dios puso la carga, esa carga fue confirmada por la iglesia, pero es Dios, es Cristo que da los pastores a la iglesia, es el Espíritu Santo que los da. Y es nuestro trabajo como iglesia buscar apoyar ese liderazgo, saber las cargas enormes que ellos tienen y buscar ser de bendición a través de ser un buen miembro y a través de ser fiel al Señor y a la iglesia. Oramos.